El dinero siempre desaparecía. Cada cheque de mi trabajo de verano. Cada tarjeta de cumpleaños con un billete de 20 escondido. Cada beca destinada a aliviar mi carga. Todo se desvanecía en el agujero negro de los gastos familiares de mis padres. Había aprendido a vivir con poco. A disculparme por necesitar zapatos nuevos. A trabajar turnos dobles entre clases. Mientras mi estómago gruñía. Hasta ese momento en la cena de graduación. Cuando la pregunta inocente de mi abuela lo cambió todo. Espero que los 1,500 pesos que te he estado mandando cada mes te hayan ayudado, cariño. El silencio que siguió fue ensordecedor. El poder que se reflejó en los rostros de mis padres lo dijo todo. 72,000 pesos. Robados por las personas que se suponía debían protegerme. Había pasado años creyendo que yo era la carga. Y ahora entendía que yo había sido el banco. Y mientras miraba a los ojos de mi abuela, viendo encenderse su furia silenciosa, entendí que algunas traiciones no pueden perdonarse. Que algunas deudas deben pagarse por completo. Me alicé el frente de mi toga de graduación por 100ª vez. Echando miradas furtivas a mi reflejo en el espejo del pasillo. 4 años de desvelos, cenas de ramen y apenas sobrevivir. Me habían llevado a este momento. Las voces de mis padres flotaban desde el comedor. El sonido familiar de la risa fingida de mi madre llegando a mis oídos. Calla, cariño, todos te están esperando, llamó la voz de mi madre. Con ese tono meloso que reservaba para las visitas. Tomé una respiración profunda y entré al comedor. Nuestro hogar modesto había sido transformado para la ocasión. Flores frescas que sabía no podíamos permitirnos. La vajilla buena que solo salía cuando mi abuela venía. Y hasta un cartel de felicidades, graduada colgado sobre la chimenea. Mi padre, Porter, servía vino mientras conversaba con mi tío. Sobre el valor de las propiedades. Mi madre, Elaine, revoloteaba entre los invitados con su gracia ensayada. Sus aretes de perlas brillando con la luz. Y luego estaba la abuela Vivien. A diferencia de los demás, se levantó de inmediato cuando entré. Sus ojos brillaban con orgullo genuino. Ahí está, anunció Vivien cruzando la habitación. Con una rapidez sorprendente para sus 72 años. Mi brillante nieta. Su abrazo se sintió distinto al de mi madre. Más cálido, más fuerte, sincero. Vivien se alejó un poco, tomándome por los hombros para mirarme bien. Te ves exactamente como mi madre el día de su graduación, dijo. Su voz cargada de emoción. Fuerte, lista para todo. Mi madre apareció a mi lado. Poniendo una mano en mi hombro con la presión justa. Para crear distancia entre Vivien y yo. Madre, vas a arrugarle la toga antes de tomar las fotos. Los ojos de Vivien brillaron, pero su sonrisa permaneció. Hay cosas que vale la pena arrugar, Elaine. La dinámica entre ellas siempre había sido tensa. Aunque ninguna lo reconociera abiertamente. Vivien vivía a 3 horas, en su pequeña casa victoriana. La que se había negado a vender incluso después de que mi abuelo falleciera. Venía rara vez, usualmente en las fiestas o en ocasiones especiales. Cada visita marcada por la ansiedad de mi madre. Y las ausencias estratégicas de mi padre. La cena transcurrió con la charla superficial esperada. Mi padre se levantó para ofrecer un brindis, copa de champán en alto. Por Calla, quien nos ha hecho sentir orgullosos al graduarse con honores, dijo. Con una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. Aunque siempre supimos que tendría éxito. Mi madre asintió con entusiasmo. A pesar de los retos económicos, añadió. Siempre te dijimos, ¿verdad, Calla?, que sin importar cuán apretado estuviera todo, encontraríamos la manera. Sonreí débilmente, recordando todas las veces que escuché esas mismas palabras. Ahora no podemos pagar eso, Calla. Quizás el próximo semestre. ¿Sabes cómo están las cosas?
Había sido la banda sonora de mis años universitarios. La razón por la que trabajé 2 empleos mientras cursaba tiempo completo. La explicación de por qué no pude irme de vacaciones de primavera con mis amigas. ¿Por qué no pude pagar terapia cuando empezaron los ataques de pánico en segundo año? ¿Por qué usaba los mismos 3 atuendos en rotación hasta que se desgastaron? Kaya siempre ha sido tan comprensiva con nuestra situación, continuó mi madre. Mientras me tomaba la mano a través de la mesa. Tan madura con los sacrificios. Vivien dejó su tenedor con cuidado deliberado. ¿Sacrificios? Mi padre carraspeó. Bueno, ya sabes, madre, no todos tienen recursos ilimitados. Siempre hemos sido honestos con Kaya sobre nuestra situación financiera. ¿Honestos? Repitió Vivien. Su tono era neutro, pero sus ojos, afilados. Se volvió hacia mí con una intensidad poco común. Kaya, los depósitos mensuales, los 1.500 pesos que te he estado mandando durante toda la universidad, ¿te han ayudado con esos sacrificios? La mesa quedó en silencio. Mi copa se detuvo a medio camino de mis labios mientras procesaba sus palabras. ¿Qué dinero? Pregunté despacio. La pregunta colgando en el aire como humo. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Mis ojos se movieron hacia mis padres, inmóviles. El rostro de mi madre había perdido el color. Y la mandíbula de mi padre se tensó apenas perceptiblemente. Los 1.500 pesos que he enviado cada mes desde que empezaste la universidad, aclaró Vivien. Sin apartar la mirada de mí. Para gastos, emergencias, para que no tuvieras que matarte trabajando mientras estudiabas. El silencio se alargó, roto solo por el sonido de mi tío dejando sus cubiertos con torpeza. Debe haber algún malentendido, dijo por fin mi madre. Con una risa frágil y falsa. Madre, quizás deberíamos hablar de esto en privado. Yo nunca recibí dinero de la abuela, dije. Mi voz sonaba lejana incluso para mí. Ni una sola vez. La expresión de Vivien se endureció mientras se volvía hacia mis padres. Elaine. Porter. ¿De qué está hablando? Mi padre se recuperó primero, su sonrisa de negocios apareció como una máscara. Debe ser algún error bancario, estoy seguro de que podemos aclararlo. Elaine maneja las cuentas. Tengo todos los recibos, interrumpió Vivien, su voz baja pero firme. Cada confirmación de transferencia, durante 4 años. La realización me golpeó como un puñetazo. Por años, 72,000 pesos. Mientras yo comía ramen. Y trabajaba turnos nocturnos en la cafetería del campus. Mientras rechazaba atención médica y oportunidades sociales. Mientras me ahogaba en culpa cada vez que gastaba dinero en lo más básico. Ustedes dijeron que estábamos pasando por un mal momento, susurré, mirando a mi madre. Que estabas haciendo turnos extra para ayudarme a seguir en la universidad. La mano de mi madre tembló al tomar su copa de vino. Estábamos guardándolo para tu futuro, para emergencias. ¿Qué emergencias? Exigí, con la voz alzándose. La emergencia. Cuando mi carro se descompuso y no pude ir a clases por 2 semanas. Porque dijeron que no podían ayudar con esa emergencia. Cuando necesité una endodoncia. Y me dijeron que tomara ibuprofeno hasta las vacaciones de verano. Vivien colocó su servilleta sobre la mesa y se levantó con una dignidad silenciosa. Creo que ya fue suficiente celebración por esta noche. Kaya, ¿me acompañas al auto? Mi padre se puso de pie bruscamente. Madre Vivien, por favor, no arruinemos el día especial de Kaya por un malentendido. No es un malentendido, respondió Vivien con frialdad. Y los únicos que están arruinando algo son tú y mi hija. Se volvió hacia mí, su voz suavizándose. Kaya, estaré en el Park City Hotel, en el centro. Habitación 312. Ven a verme cuando estés lista para hablar. Mientras se marchaba, el silencio que dejó atrás fue ensordecedor.
Mis primos bajaron la mirada hacia sus platos. Mi tío murmuró algo sobre asuntos familiares. Y mi tía sugirió que ya era hora de irse. Yo seguía congelada, viendo cómo la celebración familiar se deshacía frente a mis ojos. De repente, consciente de que todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mis padres, podría estar construido sobre mentiras. El sueño no vino esa noche. Me quedé acostada en mi habitación de la infancia, mirando las estrellas fosforescentes en el techo. Las mismas que mi padre había pegado cuando tenía 10 años. Uno de los pocos recuerdos felices que tenía con él. La conversación con mis padres, después de que todos se fueron, fue breve e insatisfactoria. Te estábamos protegiendo, insistió mi madre. El rímel corrido por lágrimas de cocodrilo. No estabas lista para ese tipo de dinero. Íbamos a dártelo después de graduarte, como una sorpresa. Mi padre fue más calculador. Tu abuela siempre ha intentado controlar a esta familia con su dinero. Nosotros queríamos enseñarte independencia. Independencia. La palabra resonó en mi mente. Mientras recordaba las noches en las que me iba a dormir con hambre. Para poder ahorrar para los libros. Las becas por las que luché. Los préstamos que tuve que sacar. A pesar de que mis padres me aseguraban que estaban manejando todo. Al amanecer, estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama. Rodeada de diarios viejos, tarjetas de cumpleaños y cartas. Empecé a notar patrones. Referencias a regalos que nunca recibí. Los constantes comentarios de mi madre sobre mis gustos caros. Las culpas cada vez que necesitaba ropa nueva o útiles escolares. Cuando la primera luz de la mañana atravesó mis cortinas. Me vestí en silencio y salí de la casa antes de que mis padres se despertaran. El trayecto al Park City Hotel tomó solo 15 minutos. Pero se sintió como cruzar un límite hacia un nuevo territorio. Vivian abrió la puerta de inmediato. Ya vestida con una blusa azul sencilla y pantalones de vestir. Su cabello plateado recogido con esmero. No parecía sorprendida de verme. Estoy despierta desde las 5, dijo mientras me hacía pasar. Algunos hábitos nunca mueren, ni siquiera en el retiro. La habitación del hotel era modesta pero cómoda. Vivian ya había pedido el desayuno, suficiente para 2. Pensé que podrías venir temprano, explicó, sirviéndome café. ¿Tienes preguntas? Yo tengo respuestas. Pero primero come algo, te ves agotada. Despedacé un croissant sin mucho apetito mientras Vivian se sentaba frente a mí. Su postura perfecta, pero sus ojos, amables. Debí haberme asegurado contigo directamente, empezó. El arrepentimiento evidente en su voz. Confié en Elaine cuando me dijo que estabas muy ocupada con los estudios para hablar mucho. Ese fue mi error. ¿Cuánto tiempo llevas enviando dinero? Pregunté. El café me sabía amargo en la boca. Vivian suspiró. Desde que empezaste la universidad. 1,500 pesos cada mes. Pero eso no es todo, dijo. Sacó de su bolso un portafolio de cuero. También envié 500 pesos mensuales durante tus años de preparatoria, para tu fondo universitario. Me dijeron que... Mis manos comenzaron a temblar. Esos son otros 24,000 pesos. Sí, casi 100,000 pesos en total, destinados para ti. Vivian abrió el portafolio, mostrando extractos bancarios organizados meticulosamente. Siempre he llevado registros. Tu abuelo me enseñó eso. Miré los papeles, cada uno una confirmación de la traición de mis padres. ¿Por qué nunca lo mencionaste cuando hablábamos? Casi no hablábamos, calla. Ese es parte del problema, la voz de Vivian se endureció. Cada vez que llamaba, Elaine decía que estabas estudiando o trabajando. Cuando enviaba tarjetas de cumpleaños o regalos de Navidad con cheques. Ella me decía después cómo los habías usado. Y yo le creía. Hizo una pausa,
juntando las manos con fuerza. Debí haber insistido más. Te fallé. No, dije con firmeza. Ellos me fallaron. Nos mintieron a las dos. Vivien asintió lentamente. Sí. Y creo que necesitamos entender hasta qué punto llega todo esto. Después del desayuno, hicimos un plan. Yo revisaría mis registros bancarios y reuniría evidencia. Vivien consultaría a su abogada sobre opciones legales. Nos volveríamos a ver al día siguiente. Mientras manejaba de regreso a mi departamento cerca del campus, mi mente corría con recuerdos. La vez que mi madre dijo que el cheque de cumpleaños de Vivien había rebotado, haciéndome sentir demasiado avergonzada para agradecerle a mi abuela. El viaje de estudios a Europa al que no pude ir. Porque mis padres dijeron que no podían pagar el depósito. A pesar de que se suponía que el dinero de Vivien estaba en mi cuenta. El invierno en que me cortaron la calefacción. Porque no pude pagar la factura. Mientras trabajaba turnos dobles entre clases. En mi apartamento, saqué mi laptop y entré a mi cuenta bancaria. La que mi madre me había ayudado a abrir cuando cumplí 18. Revisé años de transacciones buscando alguna señal. De la generosidad de Vivien. Nada. Con manos temblorosas llamé al banco. Necesito saber si hay otras cuentas asociadas con mi número de seguro social, dije después de verificar mi identidad. Veo 3 cuentas, respondió el representante. Su cuenta corriente y de ahorros, las que está viendo en línea ahora. Y una cuenta conjunta con el Aine Winter. El estómago se me hundió. Yo nunca abrí una cuenta conjunta con mi madre. Los documentos se completaron cuando usted tenía 17 años, según nuestros registros. Su madre tiene autoridad de firma. Colgué la llamada y le envié un mensaje de texto a mi prima. Éramos muy cercanas de niñas. Pero en los últimos años nos habíamos distanciado. Algo que ahora sospechaba no era casual. Necesito hablar. Es importante. Sobre el dinero. Y la familia. Su respuesta llegó en minutos. Por fin lo descubriste. Llámame. La voz de Mirren sonaba familiar, pero distante, cuando hablé con ella. Me preguntaba cuándo te darías cuenta de lo que pasaba, dijo sin rodeos. Anna Lane y el tío Porter hicieron lo mismo con mi fondo universitario, el que dejó el abuelo antes de morir. Lo manejaron hasta que no quedó nada. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté, el dolor mezclándose con rabia. Lo intenté. Tú los defendías con tanta fuerza que Anna convenció a todos de que yo estaba celosa y mintiendo. La voz de Mirren era neutral, sin rastro de amargura. Después de eso, mis padres no me dejaron pasar tiempo contigo sin supervisión. Decían que era una mala influencia. La conversación con Mirren abrió otra herida. Darme cuenta de que mi aislamiento no había sido accidental. Amistades que se alejaban después de conocer a mis padres. Parientes que dejaron de invitarme a eventos. Las formas sutiles en que mi madre criticaba a cualquiera que se acercara demasiado. Esa noche recibí un correo electrónico de Vivien. Con una carta notariada del banco. Confirmando todas las transferencias hechas a mis padres a lo largo de los años. Casi 100,000 pesos, tal como había dicho. La evidencia era irrefutable. Conduje hasta la casa de mis padres. A la mañana siguiente, decidida a confrontarlos directamente. Mi madre abrió la puerta con su bata puesta, fingiendo sorpresa. Calla, pensábamos que ya habías regresado a tu departamento. Pasa, haré café. Mi padre estaba sentado en la mesa de la cocina con el periódico en las manos. Como si fuera un día cualquiera. Lo bajó ligeramente al verme entrar, con una expresión cuidadosamente neutral. Sé lo de la cuenta conjunta, dije sin rodeos. Sé que falsificaron mi firma cuando tenía 17 años. La mano de mi madre se detuvo sobre la cafetera. Esa es una acusación seria, calla.
No es una acusación, es un hecho. El banco lo confirmó. Mi padre dobló el periódico con deliberación. Hicimos lo que cualquier padre responsable haría. Eras menor de edad. Establecimos una cuenta para tu futuro. ¿Dónde está el dinero? Exigí. El dinero de la abuela. Mi dinero. El rostro de mi madre se transformó, endureciéndose. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? ¿Con acusaciones? ¿De dónde crees que salió tu matrícula? ¿Tu departamento? ¿Tu auto? Mi departamento lo pagué con mis trabajos, respondí. Obtuve becas para la universidad. Y el auto fue de parte del tío Julián. Solo lo pusieron a tu nombre por el seguro. Estás siendo desagradecida, dijo mi madre, alzando la voz. Sacrificamos todo por ti. ¿Qué sacrificaron? Pregunté, con la voz baja pero mortal. ¿Los viajes a México cada invierno? ¿La remodelación de la cocina el año pasado? ¿El auto nuevo de papá? Mi padre se levantó, arrastrando la silla contra el piso. Ya basta. No entiendes las responsabilidades de los adultos, calla. Teníamos gastos. Inversiones. Dejen de mentir, grité, sorprendida por la fuerza de mi enojo. Basta ya. Tengo los registros del banco. Tengo las declaraciones notariadas de la abuela. Sé lo que hicieron. El rostro de mi madre se arrugó entre lágrimas. La misma actuación que había visto tantas veces. Cuando quería poner fin a una conversación difícil. ¿Cómo puedes hacernos esto, después de todo lo que hicimos por ti? Estás rompiendo mi corazón. Por primera vez reconocí la manipulación en sus lágrimas. La forma en que siempre había torcido las situaciones para hacerse la víctima. ¿Cuántas veces la había consolado yo? ¿Cuándo en realidad la que había sido herida era yo? Voy a averiguar exactamente qué pasó con ese dinero, dije, retrocediendo hacia la puerta. Y voy a asegurarme de que la abuela sepa todo. El rostro de mi padre se oscureció. No nos amenaces, calla. Seguimos siendo tus padres. Ya no, susurré. Las palabras quemándome la garganta. No después de esto. Salí de su casa sintiéndome destrozada. Pero, de algún modo, extrañamente libre. En el auto encontré un mensaje de texto de Vivien. Mi abogado nos verá a las 2 de la tarde. Te recojo en tu apartamento. Enfrentaremos esto juntas. Por primera vez en años, sentí que no estaba sola. La oficina del abogado estaba en una casa victoriana adaptada en el centro. Su interior cálido, con paneles de madera y sillones de cuero. El señor Arlo, abogado de Vivien por más de 20 años. Era un hombre delgado, con gafas de marco plateado. Y una forma de hablar pausada que me puso a gusto de inmediato. Lo que tenemos aquí, dijo tras revisar nuestros documentos. Es potencialmente fraude financiero y robo mayor. La falsificación de su firma en la cuenta conjunta, cuando aún era menor de edad. Es especialmente preocupante. Vivien se sentó a mi lado. De vez en cuando apretaba mi mano cuando mi voz temblaba. Mientras relataba mi historia financiera. El componente psicológico también es preocupante, continuó el señor Arlo. Lo que describes, el aislamiento de familiares. La culpa constante. La narrativa controlada sobre el dinero. Son características claras del abuso financiero. La palabra abuso cayó como un golpe físico. Nunca había usado ese término para describir mi infancia. A pesar de la ansiedad constante. De caminar en puntas de pie emocionalmente. De la culpa aplastante cada vez que necesitaba algo. ¿Podemos probarlo? Preguntó Vivien. Con la voz firme, pero los dedos temblando levemente contra los míos. Con lo que han traído, tenemos un buen comienzo, confirmó el señor Arlo. Los registros bancarios no mienten.
La confirmación notariada de sus transferencias, señora Winter, establece intención. Ahora debemos rastrear a dónde fue ese dinero. Al salir de la oficina, Vivian propuso cenar en un pequeño restaurante cercano. Mientras comíamos sopa y sándwiches, me observaba con preocupación. «Estás muy callada», dijo. «¿Estás dudando?» Negué con la cabeza. «Solo estoy procesando. Recordando las cosas de otra forma, ahora». «¿Cómo qué?» «Como cuando tenía 16 y quería asistir a un programa de escritura de verano en Northwestern. Mamá dijo que no podíamos pagarlo, aunque me habían dado una beca parcial. Y lloró de la vergüenza que sentía. De lo avergonzada que se sentía por no poder darme oportunidades», dije, apartando el tazón de sopa. «Yo misma escribí una carta rechazando la beca, disculpándome por hacerlos perder el tiempo». El rostro de Vivian se oscureció. «Ese verano envié 3,000 pesos extra, específicamente para el programa de escritura de Calla», dijo. «Elaine me dijo que habías cambiado de opinión sobre asistir». «Hubo muchas cosas así», susurré. «Viajes escolares, consultas médicas, incluso ropa. Usaba los mismos jeans hasta que tenían agujeros. Porque mamá hacía comentarios sobre lo caros que eran mis gustos. Sobre lo ajustado del presupuesto ese mes. Mientras renovaban el baño y se iban de crucero». Vivian añadió, con tono amargo. «Tomaban decisiones lujosas mientras tú pasabas necesidad». Yo me culpaba a mí misma, admití. Por querer demasiado. Por ser una carga. Vivian cruzó la mesa y me tomó la mano, sus ojos encendidos. «Eras una niña. Su hija. Nunca una carga». Al día siguiente me reuní con la señorita Reynolds, mi maestra de inglés de preparatoria. Siempre había mostrado un interés especial en mi escritura. A menudo regalándome libros y, en ocasiones, incluso dinero para el almuerzo. Que yo aceptaba con una vergüenza que me quemaba por dentro. «No me sorprende del todo», dijo cuando le expliqué por qué quería hablar con ella. «Llamé a servicios de protección infantil una vez, en tu penúltimo año». La miré, atónita. «¿Hiciste qué?» La señorita Reynolds asintió con gravedad. «Viniste a la escuela en diciembre con solo una chaqueta delgada. Cuando te pregunté por un abrigo, dijiste que no querías estresar a tus padres pidiéndoles uno. Trabajabas en ese supermercado después de clases. Pero parecía que tenías miedo de gastar dinero en ti misma». Suspiró. «CPS vino a hacer una visita. Pero tu madre fue muy convincente. Dijo que estabas pasando por una fase dramática. No resultó nada». Esa tarde, Vivian me presentó al tío Julián. El hermano de mi padre, a quien apenas conocía. Había estado ausente de las reuniones familiares durante años. Algo que mi padre siempre explicaba como resultado de la inestabilidad de Julián. Nos encontró en el hotel de Vivian. Su parecido con mi padre era impactante. Aunque su apariencia más relajada y su sonrisa genuina los diferenciaban claramente. «Porter me excluyó hace años», explicó Julián. Aceptando el café que le ofreció Vivian. Después de que lo confronté sobre algunas irregularidades financieras en la herencia de nuestra madre. «¿Qué tipo de irregularidades?», pregunté. «¿Qué tipo de irregularidades?», pregunté. La expresión de Julián se endureció. El dinero desaparecía. Cuentas vaciadas misteriosamente. Porter tenía poder legal, power of attorney. Y cuando cuestioné ciertas transacciones, me convertí en persona non grata. Me miró con compasión. «Lamento no haber estado para ti, Calla. Intenté mantenerme en contacto. Pero tus padres me devolvían las cartas y los regalos». «Lo hicieron a propósito», susurré. «Táctica clásica de aislamiento», murmuró Vivian. «Cortar posibles aliados». Julián se inclinó hacia adelante, con una expresión seria. «Escúchame bien, Calla.
Ellos harán cualquier cosa para mantener su imagen. Cuando los enfrentes legalmente, y deberías hacerlo, llorarán. Suplicarán, prometerán cambiar. No confíes en sus disculpas. Esa noche, como si lo hubieran oído, mi teléfono se iluminó con mensajes de mi madre. Mensajes dulces y conciliadores, prometiendo explicaciones. Invitándome a cenar para arreglar las cosas en familia. Le mostré los mensajes a Vivian, quien había decidido quedarse una semana más en la ciudad para apoyarme. No vayas sola, advirtió. Te van a rodear, a manipular la conversación. Si de verdad quieres escucharlos, yo iré contigo. Mi novio Re me llamó mientras estaba con Vivian. Llevábamos saliendo 8 meses. Era amable, estable, aunque algo convencional. Cuando le expliqué la situación, su respuesta me dejó helada. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto?, preguntó. Las batallas legales con la familia pueden durar años. Tal vez en su forma retorcida, realmente intentaban protegerte. Me robaron, dije, sin poder creer lo que escuchaba. Me mintieron toda la vida. Lo sé, y está mal, retrocedió. Solo me pregunto si vale la pena tanto drama. Las familias son complicadas. Después de colgar, Vivian me encontró llorando en el balcón del hotel. Re cree que debería dejarlo pasar, le expliqué, secándome los ojos. Que no vale la pena el drama. La expresión de Vivian fue compasiva pero firme. Cuando alguien te muestra a quien está dispuesto a respaldar en una crisis, créeles. Se sentó junto a mí, envolviéndome con una manta sobre los hombros. No estás sola en esta lucha, calla. Estoy yo. Julián. Tu prima Mirren. Incluso tu maestra. Tienes aliados. Al día siguiente, armada con el consejo de Julián. Y el apoyo incondicional de Vivian. Acepté reunirme con mis padres. Pero en terreno neutral, una cafetería en el centro. Vivian me acompañaría. El rostro de mi madre se tensó al ver a mi abuela. Pero rápidamente se recompuso y extendió los brazos hacia mí. Calla, cariño, estábamos tan preocupados. Di un paso atrás, evitando su abrazo. Estoy aquí para escuchar su explicación. Eso es todo. Mi padre carraspeó, mirando nervioso a las mesas cercanas. ¿Podemos hablar de esto en un lugar más privado? No, respondimos Vivian y yo al unísono. Nos sentamos en una mesa del rincón. Mis padres al otro lado. Coloqué mi teléfono entre nosotros. La app de grabación visiblemente encendida. Para mis registros, dije. La sonrisa de mi madre se desdibujó. ¿De verdad es necesario eso? Sí, respondí simplemente. Ahora, expliquen qué pasó con mi dinero. Lo que siguió fue una clase magistral en evasión. Mi padre habló sobre las finanzas familiares y los recursos compartidos. Mi madre se secaba lágrimas invisibles mientras mencionaba sus sacrificios. Y su preocupación maternal por mi responsabilidad financiera. ¿Entonces admiten que tomaron el dinero? Presioné. Lo administramos, corrigió mi padre. Como harían unos padres responsables. Tú no sabías manejar grandes sumas. ¿Y cómo lo sabrían? Contesté. Nunca me dieron la oportunidad. Lo pusimos en una cuenta familiar conjunta, dijo. La confesión escapándosele por frustración. Para emergencias y para tu futuro. Me incliné hacia adelante. ¿Dónde está ahora? Mis padres intercambiaron miradas. Hubo gastos, empezó mi madre, vagamente. ¿Qué gastos? ¿Tu matrícula? Tenía becas y préstamos, dije. Y el auto lo pagó el tío Julián. La compostura de mi padre se quebró ligeramente. Somos tus padres, calla. No te debemos un recibo detallado por cada decisión que tomamos por ti. Vivian, que hasta entonces había observado en silencio, finalmente intervino.
En realidad, legalmente sí se lo deben. Especialmente después de falsificar su firma y desviar fondos designados específicamente para ella. Mi madre se volvió hacia Vivian, la máscara cayéndose por completo. Siempre has menospreciado mi forma de criarla. Siempre pensaste que sabías más. Mira lo que has logrado ahora, hacer que mi propia hija se vuelva contra mí. Tú hiciste eso sola, Elaine, respondió Vivian con calma. Me levanté, tomando mi teléfono y mi bolso. Esta reunión se acabó. Mi abogado se pondrá en contacto. Mientras nos alejábamos, mi madre gritó detrás de mí, su voz quebrándose dramáticamente. Calla, por favor, seguimos siendo tu familia. El brazo de Vivian rodeó mis hombros mientras llegábamos a la puerta. La familia no le roba a la familia, dijo, lo suficientemente alto para que mis padres la oyeran. Y definitivamente no manipula a una niña para hacerla creer que es una carga. Afuera, bajo el sol brillante de la tarde, respiré hondo por primera vez en días. ¿Y ahora qué? Pregunté. La sonrisa de Vivian era triste, pero decidida. Ahora nos aseguramos de que nunca más le hagan esto a nadie. Y construimos algo mejor para ti. Algo honesto. Por primera vez desde la cena de graduación, sentí algo parecido a esperanza florecer en mi pecho. El camino por delante sería difícil. Pero al menos ahora lo veía con claridad. Y no lo caminaba sola. La mañana en que presenté la denuncia legal formal. Algo cambió dentro de mí. Estando junto a Vivian en el juzgado del condado. Viendo cómo el empleado sellaba y procesaba nuestros documentos. Sentí una extraña calma reemplazar la tormenta que me había habitado durante semanas. ¿Cómo te sientes? Preguntó Vivian mientras descendíamos los escalones del tribunal. Como si por fin estuviera peleando, respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. La denuncia era completa. Fraude financiero, falsificación, malversación de fondos. El señor Arlo nos había ayudado a recopilar todo. Extractos bancarios, cartas notariadas de Vivian. Confirmando el propósito específico de sus regalos. Testimonio de Julián sobre patrones previos de manejo indebido de dinero. Incluso una declaración de la señorita Reynolds. Sobre sus preocupaciones durante mis años escolares. No se van a quedar quietos, advirtió Vivian mientras regresábamos a su hotel. Había extendido su estadía indefinidamente. Mudándose del Park City a un apartamento de alquiler a largo plazo en el centro. Elaine sabe cómo hacerse la víctima. Lo aprendió de los mejores. Su padre era igual. Estoy lista, dije. Aunque el estómago se me retorcía al pensar en lo que vendría. La noticia corrió rápido en nuestro pequeño pueblo. Esa misma noche, mi teléfono no paraba de sonar. Con mensajes de amigos, conocidos, parientes lejanos. Algunos ofreciendo apoyo, otros exigiendo explicaciones. La historia se había regado, Kaya Winter estaba demandando a sus padres por fraude. La decisión de Vivian de distanciarse públicamente de mis padres le echó más leña al fuego. En su club de bridge, cuando le preguntaron por la situación, fue directa. Mi hija y mi yerno robaron casi 100,000 pesos. Que estaban destinados a la educación y bienestar de mi nieta. No me voy a asociar con ladrones, sean familia o no. Las consecuencias fueron inmediatas. Las invitaciones a eventos comunitarios. Que siempre habían incluido a mis padres. Empezaron a especificar a Vivian y a mí en su lugar. Amigos que ellos habían cultivado durante años. Comenzaron a cuestionar sus propios tratos financieros con ellos. Los socios comerciales de mi padre empezaron a hacer preguntas incómodas 3 días después de que presentamos la demanda. Mi madre apareció sin previo aviso en mi apartamento. Con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Por favor, suplicó desde la entrada. Tienes que detener esto. Estás arruinando todo. Me aferré al marco de la puerta, bloqueando su entrada.
¿Cómo tú arruinaste mi oportunidad de tener una experiencia universitaria normal? ¿De recibir tratamiento médico cuando lo necesitaba? ¿De aprovechar oportunidades que pudieron cambiar mi vida? Te estaba protegiendo, insistió, su voz subiendo a ese tono familiar, que siempre me había hecho retroceder en el pasado. Porter fue quien tomó el dinero. Yo solo lo seguí porque tenía miedo de lo que haría. La mentira era tan evidente que casi me hizo reír. Mamá, vi los registros bancarios. Tú eras la firmante principal en la cuenta. Tú hiciste la mayoría de los retiros. Su rostro se descompuso, las lágrimas fluyendo libremente. No tienes idea de lo que es estar casada con alguien como tu padre. La presión, el control. Basta, dije con firmeza. No voy a seguir con esto. Todo pasa por nuestros abogados ahora. Cuando abrió la boca para protestar. El auto de Vivien entró al estacionamiento. Mi abuela se acercó con paso decidido. Su expresión endureciéndose al ver a su hija. Ella, dijo con frialdad, esto es inapropiado. Kaya ha dejado claro que no quiere contacto directo. Mi madre giró hacia Vivien. Su dolor transformándose instantáneamente en furia. Tú hiciste esto. La pusiste en mi contra. Siempre estuviste celosa de mi relación con Kaya. Vivien no se inmutó. ¿Qué relación, Elaine? ¿La que implicaba manipularla y robarle? ¿La que la aisló de cualquier persona que pudiera haberla ayudado? ¿Esa relación? No tienes derecho. Tengo todo el derecho, la interrumpió Vivien, con voz de acero. Le robaste a tu hija su dignidad. Y eso no se puede deshacer con lágrimas ni excusas. Mi madre la miró boquiabierta, en shock. Vivien siempre había sido algo sumisa con ella en el pasado, evitando confrontaciones directas. Esta nueva Vivien, feroz y clara, era una revelación. He terminado contigo, continuó Vivien. Desde ayer, cambié mi testamento. Tú y Porter ya no son beneficiarios de nada. Todo lo que deje irá a Kaya. Y a organizaciones que apoyan a víctimas de abuso financiero familiar. El rostro de mi madre se puso blanco. No puedes hacer eso. Ya está hecho, respondió Vivien, tomando mi brazo con suavidad. Vamos, Kaya. Tenemos planes de cena que discutir. Esa noche, Ree me llamó para decirme que no podía seguir con nuestra relación. Es demasiado, dijo, con la voz tensa. El caso en la corte, el drama familiar. Yo no firmé para esto, Kaya. Aunque lo había presentido, la certeza de su abandono aún dolía. Después de colgar, encontré a Vivien en la cocina de su apartamento haciendo té. Ree se fue, dije simplemente. Ella asintió, sin sorpresa. Algunas personas solo pueden caminar contigo cuando el camino es llano. A la mañana siguiente, el señor Arlo llamó. El juez había fijado fecha para una audiencia de emergencia. Mis padres estaban intentando que se desestimara el caso antes de que comenzara el proceso de descubrimiento. Están nerviosos, explicó. Eso es bueno para nosotros. Significa que saben que tenemos un caso sólido. La audiencia fue programada para la semana siguiente. Mientras tanto, el señor Arlo sugirió que recuperara cualquier documento personal que pudiera quedar en la casa de mis padres. Ve con alguien, advirtió. No tu abuela, está demasiado involucrada emocionalmente. Quizá tu prima, o tu tío. Julián aceptó acompañarme. Fuimos a mi antigua casa un martes por la tarde. Cuando sabía que mis padres estarían en el trabajo. Usamos la llave que aún tenía para entrar silenciosamente. El olor familiar del popurrí de mi madre despertó recuerdos. Que ahora veía con una lente muy distinta. Deberíamos centrarnos en registros financieros, dijo Julián mientras cruzábamos el vestíbulo. Declaraciones de impuestos, estados de cuenta, documentos de inversión. Asentí y lo guié hacia la oficina de mi padre.
El archivador estaba cerrado con llave. Pero Julián había venido preparado con un pequeño estuche de herramientas. Tu padre y yo crecimos en la misma casa, explicó mientras trabajaba en la cerradura. No ha cambiado sus escondites desde que éramos niños. Dentro del gabinete encontramos una colección de documentos. No solo sobre mis cuentas, sino sobre situaciones similares con otros miembros de la familia. Una carpeta etiquetada como MIDI fideicomiso. Contenía registros de transferencias de una cuenta establecida por mi abuelo para la educación de mi prima. Otro archivo etiquetado como JW, herencia. Tenía papeles relacionados con mi tía abuela Judith, que había muerto hacía 10 años. Llevan haciendo esto durante años, murmuró Julián. Su expresión oscureciéndose mientras hojeaba las páginas. A varios miembros de la familia. Fotografiamos todo con cuidado, sin alterar el orden original. Antes de irnos, hice una parada en mi antigua habitación. Quería recoger algunos recuerdos de mi infancia. La habitación había sido transformada. Mi cama gemela ya no estaba, reemplazada por una bicicleta estática y un banco de pesas. Mis estanterías habían desaparecido. Las paredes, repintadas. No quedaba ningún rastro de mí. Ya estaban planeando borrarme incluso antes de todo esto, dije en voz alta. Con la realización cayendo como piedra. Mi voz resonó en ese espacio que ya no me pertenecía. Julián puso una mano sobre mi hombro. Pueden cambiar el cuarto, calla. Pueden borrar lo que hay. Pero no quién eres. El día de la audiencia llegó con un aire de inevitabilidad. El juzgado estaba más concurrido de lo que esperaba. Con varios rostros conocidos en el pasillo. Vecinos, antiguos maestros. Incluso amigas del club de bridge de mi madre. Vivian nos saludó con dignidad serena. Mientras yo intentaba calmar las mariposas en el estómago. Mis padres llegaron acompañados de su abogado. Un hombre de rasgos duros llamado Bennett. Especialista en defender a criminales de cuello blanco. Mi madre vestía colores apagados. Con maquillaje mínimo. Interpretando el papel de madre herida. Mi padre lucía sombrío pero compuesto. Con su mejor traje. Dentro de la sala, la jueza Levenson. Una mujer severa de unos 60 años. Revisó nuestros documentos con precisión meticulosa. Después de que los abogados presentaron sus argumentos iniciales. Ella me miró directamente. Señorita Winter, entiendo que desea hacer una declaración. Aunque no es común en esta etapa. Dada la naturaleza del caso, se lo permitiré. Me levanté con las piernas temblorosas. Sintiendo la presencia alentadora de Vivian detrás de mí. La declaración que había preparado. Parecía insuficiente frente a la realidad. Mis padres sentados a solo unos metros. Sus expresiones cuidadosamente neutras. Respiré hondo y comencé. Su señoría, este caso no se trata solo de dinero. Aunque casi 100,000 pesos ciertamente son significativos. Se trata de la confianza. Y de cómo fue traicionada. Se trata de unos padres que, sistemáticamente, le mintieron a su hija. Mientras robaban oportunidades que legítimamente le pertenecían. Mi voz se fue fortaleciendo a medida que continuaba. Durante años creí que estábamos en crisis financiera. Trabajé varios empleos mientras estudiaba a tiempo completo. Prescindí de atención médica. Rechacé oportunidades que podrían haber cambiado mi futuro. Todo mientras mis padres usaban dinero destinado a mi bienestar. Para remodelar su casa. Irse de vacaciones. Y mantener las apariencias en la comunidad. La sala permanecía en silencio. Hablé sobre la falsificación de mi firma. La cuenta oculta. El patrón de aislamiento y manipulación. Describí cómo encontré evidencia de comportamientos similares. Hacia otros miembros de la familia. A lo largo de todo, mantuve la voz firme. Mirando de vez en cuando a mi padre.
quien no podía sostenerme la mirada. No tomó esta acción a la ligera, su señoría. Pero la decepción sistemática que viví no fue resultado de una mala decisión ni de un error momentáneo. Fue una campaña de años para controlarme mediante manipulación financiera, mientras robaban lo que estaba destinado a ayudarme a construir mi futuro. Tragué con dificultad antes de terminar. Ningún hijo debería tener que demandar a sus padres por simple honestidad. Y ningún padre debería robarle a su hijo, mientras lo convence de que es una carga. Cuando me senté, el silencio se mantuvo varios segundos, antes de que la jueza Levenson carraspeara. Gracias, señorita Winter. Se volvió hacia el abogado de mis padres. Señor Bennet, ¿su parte desea responder? Bennet se puso de pie con fluidez. Su señoría, creemos que esto es un malentendido familiar, que, trágicamente, ha sido exagerado fuera de toda proporción. Los Winter simplemente estaban administrando las finanzas de su hija. Con sus mejores intereses en mente, dijo Bennet. Nos gustaría proponer una conferencia de conciliación. En lugar de continuar con lo que podría ser un proceso público largo y doloroso. La mirada de la jueza Levenson fue penetrante. Una oferta de conciliación en esta etapa sugiere que sus clientes reconocen el mérito de las acusaciones, señor Bennet. En absoluto, su señoría, respondió él. Simplemente refleja su deseo de sanar a su familia, sin necesidad de un litigio innecesario. La jueza estudió a mis padres durante un largo momento, y luego volvió su atención hacia mí. Señorita Winter, ¿está interesada en participar en discusiones de conciliación? Antes de que pudiera responder, el señor Arlo se levantó. Su señoría, mi clienta ha intentado una resolución informal en múltiples ocasiones. Los demandados no han reconocido ninguna mala conducta, ni han proporcionado un desglose completo de los fondos malversados. Creemos que es necesario proceder con el proceso formal de descubrimiento, antes de que pueda considerarse cualquier tipo de conciliación significativa. La jueza Levenson asintió. Estoy de acuerdo. Se niega la moción de desestimación. El descubrimiento continuará. Y ordeno una auditoría forense de todas las cuentas relevantes. Luego dirigió una mirada severa a mis padres. La evidencia presentada hoy sugiere un patrón preocupante de comportamiento, que merece una investigación exhaustiva. Nos volveremos a reunir en 60 días. Fuera del juzgado, se habían reunido reporteros del periódico local. Vivien se adelantó, protegiéndome de sus preguntas. Mientras caminábamos hacia el auto. Lo hiciste hermosamente, me dijo mientras manejábamos. Tus palabras fueron poderosas porque eran verdad. Por primera vez desde la noche de graduación. Sentí cómo se aligeraba un peso que había llevado por años. El camino que tenía por delante seguiría siendo difícil. Pero finalmente había encontrado mi voz. El pequeño apartamento de una habitación que renté. Con los primeros fondos de restitución. Estaba sobre una librería en el centro. Un espacio convertido en hogar. Pero era mío. Cada decisión, desde los muebles de segunda mano, hasta el color de la cortina de baño. La tomé sin cuestionar si lo merecía. Sin culpa por el costo. Sin necesitar la aprobación de nadie. Vivien me visitaba a menudo, trayendo plantas para mis alféizares y libros para mis estantes. Estábamos construyendo la relación, que debería haber existido años atrás. Sin la interferencia de mis padres. Encontré esto mientras limpiaba unas cajas viejas, me dijo una tarde. Colocando un montón de álbumes de fotos en mi mesa de centro. Fotos tuyas de bebé. Antes de que las cosas se complicaran con tus padres. Nos sentamos juntas en mi sofá gastado. Pasando las páginas llenas de imágenes que nunca había visto. Vivien sosteniéndome en el hospital. Mi primer cumpleaños celebrado en su casa.
Una Navidad donde ella se disfrazó de Santa Claus. Ellos me ocultaron esto, dije, pasando el dedo sobre una foto de Vivien empujándome en un columpio. No sabía que habíamos tenido estos momentos. Empezaron a limitar mi acceso a ti cuando tenías como 3 años, explicó Vivien. Su voz cargada de dolor antiguo. Elaine ponía excusas, que estabas enferma. Que ya tenías planes. Que estabas demasiado cansada para recibir visitas. Con el tiempo, las visitas se volvieron tan restringidas. Que solo te veía en días festivos importantes o eventos que ellos controlaban. Me apoyé en su hombro, intentando reconciliar esas imágenes con los pocos recuerdos que tenía. Siempre pensé que te mantenías distante por decisión propia. Que no querías estar en mi vida. Nunca, dijo con firmeza. Siempre fuiste preciosa para mí. Solo que no luché lo suficiente por mantenerme conectada contigo. Ese es mi mayor arrepentimiento. A medida que el proceso legal avanzaba, comencé a reunirme semanalmente con Amy Fletcher, una trabajadora social especializada en apoyar a sobrevivientes de abuso financiero familiar. Era una mujer cálida y directa, de unos 40 años, que había experimentado manipulaciones similares por parte de su propio padre. Lo que estás sintiendo es normal, me aseguró en nuestra primera sesión. La confusión, la rabia, el duelo. Todo es parte de reconocer que tu realidad fue distorsionada deliberadamente. Por personas que debieron haberte protegido. Con la guía de Amy. Empecé a escribir un diario, no solo sobre los eventos recientes, sino también sobre recuerdos de toda mi infancia. Empezaron a surgir patrones. Los colapsos emocionales dramáticos de mi madre. Cada vez que intentaba afirmar mi independencia. El desdén frío de mi padre ante mis logros. A menos que pudieran hacer que él se viera bien. Como las necesidades básicas se volvían peticiones especiales. Que requerían justificaciones elaboradas. Me hacían sentir que existir era una imposición, le dije a Amy un día. La realización golpeándome de pronto. Como si tuviera que ganarme el derecho a ocupar espacio en el mundo. Ella asintió. Ese es el núcleo de este tipo de abuso. Hacer que la víctima crea que, en esencia, no vale nada. Así es más fácil controlarla. Una noche, por sugerencia de Amy, escribí una carta para mí yo de 14 años. La niña que había comenzado a trabajar los fines de semana. En un supermercado local. Entregando la mayor parte de su salario a sus padres. Para los gastos del hogar. Convencida de que su familia estaba al borde del colapso financiero. Querida Calla a los 14. Tú no eres la carga que te hacen sentir que eres. La confusión que sientes cuando te elogian por tu independencia. Mientras te hacen dependiente. No es tu imaginación. La culpa que llevas por necesitar zapatos nuevos. Por querer ir al viaje escolar. No te la mereces. La forma en que has aprendido a hacerte más pequeña. A necesitar menos. A disculparte por existir. Nada de eso es porque hay algo mal en ti. El dinero que ganas y desaparece en sus manos. Realmente no está ayudando con las cuentas. Las historias sobre crisis financiera. Son mentiras diseñadas para que agradezcas las obras. La soledad que sientes. La distancia con tus amigas y parientes. No es porque seas difícil o muy necesitada. Es deliberado. Desearía poder decirte que pronto todo mejora. Pero la verdad es que pasarán años. Antes de que descubras lo que realmente han estado haciendo. Pero cuando lo hagas, encontrarás apoyo real. Encontrarás a tu abuela. La mujer que han mantenido a distancia toda tu vida. Encontrarás tu voz. Y comenzarás a entender que mereces algo tan básico como la dignidad y la honestidad. No estás sola. Aunque ahora se sienta así. Sigue soñando en pequeño. Sigue escribiendo en tu diario secreto.
Sigue creyendo que el mundo puede ofrecerte más de lo que ellos te muestran. Un día, construirás una vida que ellos no podrán tocar. Con amor. Tu yo del futuro. Calla. Después de 2 meses en mi apartamento, Vivian me invitó a pasar el verano con ella. En su casa victoriana a 3 horas de distancia. Solo por el verano, sugirió. Estoy trabajando en unas memorias. Y me vendría bien tu experiencia con la escritura. Además, nos daría tiempo juntas. Sin los recordatorios constantes del caso judicial. La propuesta llegó en el momento justo. La etapa de descubrimiento seguía en curso. Con contadores forenses rastreando el dinero de Vivian. A través de múltiples cuentas e inversiones que mis padres habían hecho. Ellos hicieron un último intento de llegar a un acuerdo. Ofreciendo devolver la mitad del dinero. Sin admitir ninguna culpa. Lo rechazamos de inmediato. Todavía no lo entienden, le dije al señor Arlo después de revisar la oferta. Esto no es solo por el dinero. Se trata de rendir cuentas. La casa de Vivian era exactamente como la había imaginado. Por las pocas veces que la había descrito. Una elegante casa victoriana de 2 pisos. Con un porche amplio. Y jardines floreciendo bajo un cuidado meticuloso. Mi habitación daba a un arce japonés. Cuyas hojas proyectaban sombras moteadas sobre el suelo de madera. Esta era tu habitación, dijo Vivian mientras me ayudaba a desempacar. Siempre esperé que tus padres cedieran. Y te dejaran venir durante los veranos o en vacaciones. Por primera vez desde la graduación. Me sentí realmente en paz. Las mañanas las pasábamos investigando para las memorias de Vivian. Un proyecto que había iniciado tras retirarse. Como profesora de inglés en un colegio comunitario. Las tardes eran mías. Para leer, caminar o escribir. Y las noches, para largas conversaciones en el porche. Llenando los vacíos de décadas de conexión. Habíamos perdido un solo fin de semana. Cuando mi prima Mirren vino a visitarnos. Conduciendo hasta aquí con fotos familiares antiguas. Y relatos que nunca había escuchado. Nos sentamos en la terraza acristalada de Vivian. Reconstruyendo relaciones que habían sido distorsionadas. Por las narrativas de mis padres. Me dijeron que tú pensabas que eras mejor que el resto de nosotros, admitió Mirren. Mientras ordenaba fotos de una reunión familiar. Que apenas recordaba. Que no querías que se te asociara con el lado campesino de la familia. Negué con la cabeza. Con ese dolor familiar por el tiempo perdido instalándose en mi pecho. Me dijeron que ustedes dejaron de invitarme. Porque era difícil y exigente. Clásica triangulación, dijo Mirren. Un término que ya me era familiar gracias a mis sesiones con Amey. Mantener a todos separados. Para que nadie compare versiones. Nos interrumpió el sonido del sistema de seguridad de Vivian. Por la ventana, vi el auto de mi madre entrando en el camino de entrada. No sabía que venía, dije. Mientras la tensión se apoderaba de todo mi cuerpo. Vivian apareció en la puerta. Su expresión era sombría. No está invitada. Yo me encargo. Desde la ventana de la terraza. Vi cómo mi abuela se encontraba con mi madre en la entrada. La conversación fue breve. Los gestos de mi madre se volvieron cada vez más agitados. Mientras Vivian permanecía completamente inmóvil. Finalmente, mi madre colapsó en lágrimas. Cayendo de rodillas en el camino. Una escena que había presenciado incontables veces. La manipulación definitiva cuando todo lo demás fallaba. Vivian no se movió para consolarla. En lugar de eso, le dijo unas últimas palabras. Y dio media vuelta hacia la casa. Dejando a mi madre deshecha sobre el sendero. Cuando volvió a la terraza. El rostro de Vivian estaba sereno. Pero sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué quería? Pregunté. Perdón,
respondió Vivien con sencillez. Dice que tu padre la ha dejado. Que está sola y que se ha dado cuenta de sus errores. Que quiere hacer las paces. ¿Le crees? Vivien se tomó su tiempo para responder. Creo que está sufriendo. Creo que tal vez incluso se arrepiente de algunas de sus acciones. Pero no creo que sea capaz del tipo de autoevaluación honesta que se requiere para un verdadero cambio. ¿Qué le dijiste? Que ya no es bienvenida en mi casa. Que tendrá que responderte a ti, no a mí. Que ya no somos su sistema de apoyo. Vivien se sentó a mi lado y tomó mi mano. ¿Fui demasiado dura? Pensé en todos los años de manipulación. Las mentiras cuidadosamente construidas. Las oportunidades robadas. Las relaciones saboteadas. No, dije al fin. Fuiste honesta. Eso es lo único que podemos ser ahora. 2 semanas después, recibí una carta de mi madre. 20 páginas de letra fluida. Alternando entre autojustificaciones y súplicas desesperadas por reconciliación. Describía el abuso emocional de mi padre hacia ella. Su comportamiento controlador. Su miedo a enfrentarlo. Afirmaba haber guardado parte del dinero de Vivien en una cuenta separada para emergencias, sin que mi padre lo supiera. Leí la carta 2 veces. Buscando algo genuino. Entre los patrones familiares de manipulación. Había momentos de aparente lucidez. Admisiones de celos hacia mi relación con Vivien. Reconocimientos de que usó la culpa para controlarme. Pero estaban incrustados entre excusas y desvíos de responsabilidad. Esa noche encendí una pequeña fogata en el pozo de fuego del jardín de Vivien. Mirren y Vivien se unieron a mí. Mientras colocaba la carta sobre las llamas. Viendo cómo las páginas se curvaban y ennegrecían. Ya no estoy enojada, dije mientras la última página se convertía en ceniza. Solo, ya terminé. A la mañana siguiente, Mirren me mostró un artículo de noticias en su celular. Mi padre había sido arrestado por fraude corporativo. Al parecer, sus prácticas creativas de contabilidad se extendían más allá de los fondos familiares. La empresa donde trabajaba como jefe de finanzas presentó cargos por malversación de fondos que databan de 5 años atrás. No sentí nada. Solo un reconocimiento apagado. Por supuesto que también estaba robando en otros lugares. El patrón estaba demasiado arraigado para limitarse solo a la familia. ¿Estás bien?, preguntó Vivien cuando le mostré el artículo. Sí, respondí, dándome cuenta de que era verdad. Sus decisiones ya no me definen. Cuando el verano se transformó en otoño. El caso judicial llegó a su fin. Con las pruebas del peritaje contable. Y los problemas legales independientes de mi padre. Mis padres aceptaron un acuerdo completo. La devolución de todos los fondos robados. Más daños por angustia emocional. El dinero ya se sentía casi incidental. La verdadera victoria era que la verdad fuera reconocida. Y reconstruir mi comprensión de mi propia vida. Con parte del acuerdo, tomé una decisión que hasta a mí me sorprendió. Establecí un fondo de becas en mi alma mater. Para estudiantes que hubieran sufrido dificultades financieras. O alejamiento familiar. Lo llamamos el fideicomiso Vivien para nuevos comienzos. ¿Por qué usaste mi nombre?, preguntó Vivien cuando le mostré los papeles. Porque tú me mostraste cómo se ve el apoyo real, le expliqué. No un control disfrazado de ayuda. Sino la creencia genuina en el derecho de alguien a construir su propio futuro. El artículo salió publicado en la edición dominical del periódico local. 6 meses después de que se finalizó el acuerdo legal. Graduada destapa fraude familiar que pasó desapercibido durante años. La reportera, Andrea King, se había acercado a mí a través del señor Arlo. Pidiendo compartir mi historia como parte de una serie.
Sobre el abuso financiero dentro de las familias. La gente no habla de esto, me explicó Andrea durante la entrevista. Sienten demasiada vergüenza. O demasiada confusión sobre sus propias experiencias. Tu disposición a hablar con franqueza podría ayudar a otras personas a reconocer lo que les está ocurriendo. El artículo fue reflexivo y detallado, centrándose no solo en los aspectos financieros, sino en el impacto psicológico de la manipulación prolongada. Cuando se publicó, me preparé para recibir críticas, para ser acusada de deslealtad familiar o de buscar atención. En cambio, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de desconocidos, compartiendo experiencias similares. Hijos adultos cuyas herencias habían sido desviadas por hermanos. Abuelos que habían sido alejados de sus nietos. Estudiantes universitarios cuyos padres usaban el apoyo económico para controlar sus decisiones. Pensé que era la única, escribió una mujer llamada Tessa. Leer tu historia fue como ver mi propia vida reflejada por primera vez. La doctora Marian Ellison, directora del Departamento de Psicología de mi universidad, me llamó para invitarme a hablar en un simposio de liderazgo estudiantil. La alfabetización financiera y el establecimiento de límites son habilidades críticas que no enseñamos adecuadamente, me explicó. Tu perspectiva sería invaluable. De pie en el podio del auditorio del campus, frente a filas de estudiantes, no mucho menores que yo. Sentí una calma inesperada. Había traído mis diarios. El registro crudo y sin filtro de mi camino. Desde la confusión hasta la claridad. El abuso financiero no siempre se ve como un robo evidente, comencé. Abriendo en una página marcada. A veces se disfraza de protección, que te mantiene dependiente. A veces suena como: estamos teniendo dificultades. Mientras las oportunidades desaparecen. Se sentía como una culpa constante por tener necesidades normales. Leí entradas de mi diario que abarcaban años. Desde las ansiedades del bachillerato por pedir útiles escolares, hasta los cálculos universitarios sobre si podía permitirme comprar antibióticos para una faringitis. Con cada lectura, veía cómo el reconocimiento se encendía en distintos rostros entre el público. La respuesta fue abrumadora. Estudiantes se alinearon después de la charla para hablar conmigo. Muchos compartiendo confesiones en voz baja sobre dinámicas similares en sus propias familias. Miembros del profesorado pidieron listas de recursos y señales de advertencia. El Centro de Consejería de la Universidad solicitó permiso para desarrollar un taller basado en mi experiencia. Lo que comenzó como una única conferencia evolucionó en una plataforma modesta. Lancé un podcast llamado Heredando el Silencio, donde entrevistaba a expertos en abuso financiero y compartía historias de sobrevivientes que habían recuperado su autonomía. Cada episodio terminaba con recursos prácticos, opciones legales, grupos de apoyo, herramientas de educación financiera. El podcast creció lentamente, hasta que llamó la atención de un productor de una cadena nacional de radio. Después de un segmento emitido a nivel nacional, la audiencia se disparó. 6 meses después del lanzamiento del podcast, recibí un correo que me detuvo en seco. Era de una chica de 16 años en Oregón, llamada Lily. He estado escuchando tu podcast en secreto durante meses. Mis padres controlan todo. Mi cuenta bancaria. El dinero de mi trabajo de verano. Hasta las horas que trabajo. Dicen que me están enseñando responsabilidad. Pero nunca me dejan tomar decisiones. Después de escuchar tu historia, hablé con mi consejera escolar. Ella contactó a mi tía, a quien no veía desde hace años, porque mis padres decían que era inestable. Resulta que mi tía siempre había tratado de contactarme. Ahora me está ayudando a abrir una cuenta aparte.
y a aplicar a universidades sin que mis padres lo sepan. Por primera vez siento que podría tener un futuro que ellos no controlan. No sé si alguna vez seré lo bastante valiente para enfrentarlos como tú. Pero saber que no estoy loca ni soy ingrata por cuestionarlos. Lo ha cambiado todo. Gracias por hablar. Cuando habría sido más fácil quedarte en silencio. Le mostré el correo a Vivian, quien se había convertido en mi apoyo más constante. Y una invitada frecuente en el podcast. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leerlo. Por esto luchamos, dijo simplemente. No solo por tu dinero, sino por cada Lily que hay allá afuera. A May, que había pasado de ser mi terapeuta a mi amiga y ocasional asesora del podcast. Sugirió formalizar la comunidad creciente que habíamos formado. Juntas cofundamos un grupo de apoyo llamado Fondos en Silencio, centrado en alfabetización financiera y recuperación del abuso familiar. Lo que comenzó como reuniones mensuales en un centro comunitario prestado, se expandió a capítulos en ciudades vecinas y luego por todo el estado. Una tarde lluviosa de martes, llegué a casa después de grabar un episodio del podcast y encontré un sobre grueso en mi buzón. La dirección de remitente era de mi madre, aunque no había tenido noticias suyas desde la sentencia de mi padre por fraude corporativo 6 meses antes. Él había recibido 5 años. Elegible para libertad condicional tras 3. Una consecuencia que parecía haber finalmente derrumbado las elaboradas defensas emocionales de mi madre. La carta en su interior era distinta a sus intentos previos de contacto. No había lágrimas, ni declaraciones teatrales, ni excusas elaboradas. En su lugar, una rendición de cuentas simple y directa de sus actos a lo largo de los años. No solo conmigo, sino también con otros miembros de la familia. Admitía sentir celos de la relación de Vivian conmigo, resentimiento hacia mi éxito académico y el uso deliberado de tácticas de aislamiento para mantenerme dependiente. No voy a pedir perdón, escribió cerca del final. No lo merezco, y pedirlo sería otra forma de manipulación emocional. Solo quiero que sepas que ahora veo claramente lo que hice. Y que estoy trabajando con una terapeuta especializada en patrones de conducta narcisista. Si alguna vez quieres tener contacto conmigo otra vez, es completamente tu decisión y respetaré los límites que pongas. Esa noche encendí otra fogata en mi pequeño jardín trasero. Había comprado una casa modesta cerca de la de Vivian esa primavera. Esta vez, al colocar la carta sobre las llamas, no sentí enojo ni sentido de final. Sentí un cierre tranquilo. Ese capítulo de mi vida había terminado de verdad. Vivian se unió a mí en el porche, envolviendo una manta sobre nuestros hombros, mientras veíamos morir las brasas. ¿Estás triste?, preguntó, estudiando mi expresión. Reflexioné antes de responder. No exactamente triste. Solo consciente de lo que podría haber sido. En otra realidad donde ellos hubieran tomado decisiones diferentes. Has construido algo extraordinario entre las cenizas, dijo Vivian, haciendo un gesto hacia mi casa. Mi vida. La comunidad que habíamos creado. Algo honesto. La semana siguiente, recibí una invitación para hablar en una conferencia nacional sobre ética financiera familiar. El discurso de apertura sería ante asesores financieros, planificadores patrimoniales y consejeros familiares. Profesionales capaces de identificar y prevenir situaciones como la mía. Mientras preparaba mi discurso, reflexioné sobre el camino desde aquella cena de graduación hasta el presente. El dinero había sido recuperado. La batalla legal ganada. Pero la verdadera victoria había sido recuperar mi narrativa. Y ayudar a otros a hacer lo mismo.
Vivian insistió en sentarse en la primera fila durante mi discurso. Su cabello plateado elegantemente peinado. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. A sus 83 años. Se había convertido no solo en mi abuela, sino en mi amiga más cercana. Mi cómplice. Mi consejera más confiable. El abuso financiero dentro de las familias persiste porque no lo nombramos, comencé. Mirando a la sala llena de profesionales. Lo excusamos como protección. Lo descartamos como malentendido. O lo ocultamos por vergüenza. Pero ponerle nombre es el primer paso hacia la sanación. Tanto para los individuos como para nuestras comunidades. Durante 40 minutos. Hablé sobre señales de advertencia. Puntos de intervención. Y la importancia de tener defensores financieros neutrales para los jóvenes adultos. Compartí historias anónimas de oyentes del podcast. Y miembros de nuestro grupo de apoyo. Destacando patrones que trascendían clase social y estructuras familiares. El dinero, en muchos casos, es secundario frente al control que representa, expliqué. El impacto psicológico de ser tratado como una carga. De tener tu autonomía socavada sistemáticamente. Va mucho más allá de la pérdida financiera. Recuperarse requiere algo más que restitución. Requiere reconocimiento. El reconocimiento de que lo que pasó fue real, y estuvo mal. Después de que terminó el aplauso. Y concluyó la sesión de preguntas. Una fila de personas se formó para hablar conmigo en privado. Entre ellas, un hombre mayor con ojos amables y un aire gentil. Mi hija dejó de hablarme hace 5 años, confesó. Después de escuchar tu podcast, me di cuenta de que había estado usando el apoyo económico para controlar sus decisiones. Dónde vivía, qué estudiaba, a quién veía. Nunca lo vi como manipulación. Hasta que escuché cómo describías tu experiencia. Hizo una pausa, conteniendo las lágrimas. He comenzado terapia. Le envié una carta pidiendo perdón, sin expectativas. No sé si algún día me perdonará. Pero por primera vez entiendo por qué necesitó alejarse. Más tarde esa noche, en la quietud de mi habitación de hotel, llamé a Vivian para contarle lo que había pasado. Has creado algo importante, dijo con orgullo evidente en su voz. Algo que nos sobrevivirá a ambas. Lo creamos, la corregí. Yo no podría haber hecho nada de esto sin ti. Tú habrías encontrado el camino eventualmente, insistió Vivian. Siempre tuviste esa fuerza dentro de ti. Mientras nos despedíamos, pensé en la joven asustada y confundida que había sido. Aquella noche de graduación. Convencida de ser una carga. Inconsciente de su valor. Aislada con cuidado premeditado. El viaje de ese momento a este. Había sido doloroso. Pero necesario. Abrí mi laptop. Y comencé a escribir la introducción del libro. Que llevaba meses considerando. No perdí a una familia esa noche en mi cena de graduación. Encontré el valor para construir una verdadera. Una basada en la honestidad en lugar de la manipulación. En el apoyo en lugar del control. En el amor, no en el miedo. Esta es esa historia. El cursor parpadeaba en la pantalla. Constante y paciente. Esperando las palabras que transformarían. El dolor privado en propósito público. A través de la ventana. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas. Cada una representando una vida. Conectada a incontables otras. Por hilos invisibles de influencia y cuidado. Allá afuera aún había personas atrapadas en el silencio. Cuestionando su propia percepción. Creyendo que no merecen una dignidad básica. Por ellas seguiré hablando. Por ellas seguiré transformando la herencia en defensa. Por ellas, y por la joven que alguna vez fui. Me aseguraré de que el silencio termine aquí. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para recuperar tu dignidad robada?
¿Hasta dónde llegarías para proteger a quienes amas de verdad? Si esta historia de traición y redención resonó contigo, dale me gusta, suscríbete y comparte. Para más narrativas poderosas que exploran las sombras dentro de las familias y el valor que se necesita para salir a la luz.